Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Tobías, capítulo 1. Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del linaje de Asiel, de la tribu de Neftalí, que en tiempo de Salmanasar, rey de Asiria, fue deportado de Tibé, que queda al sur de Cades de Neftalí, en la Galilea superior, por encima de Jasor, detrás del camino del oeste y al norte de Sefat. Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida, y he repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas, deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. Siendo yo joven todavía y estando en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi padre, Neftalí, se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel para ofrecer allí sacrificios y en la que había sido edificado y consagrado para todas las generaciones venideras el templo de la morada del Altísimo. Todos mis hermanos y la casa de mi padre Neftalí ofrecían sacrificios al becerro de Jeroboam, rey de Israel, había hecho en Dan, en los montes de Galilea. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén con ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo, en cobrando las primicias y las crías primeras y diezmo de mis bienes y el primer esquileo de mis ovejas. Acudía presuroso a Jerusalén. Y si lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el altar, daba a los levitas, que hacían el servicio en Jerusalén, el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los granados, de los higos y demás frutales. Tomaba en metálico el segundo diezmo, de los 6 años, y lo gastaba en Jerusalén. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada 3 años, celebrando una comida con ellos conforme a lo que se prescribe en la ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Anamiel, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. En llegando a edad adulta, me casé con Ana, mujer de nuestra parentela, y ella dio a luz a Tobías. Cuando la deportación de Asiria, yo también fui deportado y me trasladé a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi linaje comían los manjares de los gentiles, mas yo me guardé bien de comerlos. Como yo me acordaba de Dios con toda mi alma, me concedió el Altísimo gracia y favor ante Salmanasar, y llegué a ser procurador suyo. Me trasladé a Media y administré allí sus negocios hasta su muerte, y deposité en Ragués de Media, en casa de Gabael, hermano de Gabri, unos sacos de plata por valor de 10 talentos. Muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Senaquerib. En su reinado, los caminos de Media se hicieron inseguros y no pude volver allí. En los días de Salmanasar hice yo muchas limosnas en mis hermanos de raza.
di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía el cadáver de alguno de los de mi raza arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura. Enterré igualmente a los que mató Sennacherib cuando vino huyendo de Judea después del escarmiento que hizo contra él el Rey del Cielo, a causa de sus blasfemias. Sennacherib, en su cólera, mandó matar a muchos israelitas, y yo sustraje sus cuerpos y los enterré. Sennacherib los buscó sin encontrarlos. Un ninivita fue a denunciarme al rey que yo los había enterrado en secreto. Cuando supe que el rey tenía informes acerca de mí y que me buscaba para matarme, tuve miedo y escapé. Me fueron arrebatados todos mis bienes. Nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Aún no habían transcurrido 40 días cuando Sennacherib fue asesinado por sus 2 hijos, que huyeron luego hacia los montes Ararat. Le sucedió su hijo Asarjadón. Asarjadón puso a Ahicar, hijo de mi hermano Anael, al frente de las finanzas de su reino, de modo que dirigía toda la administración. Ahicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Ahicar, de hecho, había sido copero mayor, custodio del sello, administrador y encargado de las finanzas bajo Sennacherib, rey de Asiria, y Asarjadón le confirmó en los cargos. Era sobrino mío y de mi propia parentela. Capítulo 2. En el reinado de Asarjadón pude regresar a mi casa y me fue de vuelta mi mujer Ana y mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Cuando me presentaron la mesa, con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías: Hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive a algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío. Fuese pues Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo: Padre. Le respondí: ¿Qué hay, hijo? Contestó: Padre, han asesinado a uno de los nuestros. Le han estrangulado y le han arrojado en la plaza del mercado, y aún está allí. Me levanté al punto y sin probar la comida, alcé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación, en espera de que se pusiera el sol para enterrarlo. Volví a entrar, me lavé y comí con aflicción, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel: Vuestras solemnidades se convertirán en duelo y todas vuestras canciones en lamento. Y lloré cuando el sol se puso, cavé una fosa y sepulté el cadáver. Mis vecinos se burlaban y decían: Todavía no ha aprendido, pues, en efecto, ya habían querido matarme por un hecho semejante. Apenas si pudo escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos. Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba, en el muro, hubiera gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curasen, pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. 4 años estuve sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Ahicar, por su parte, proveyó a mi sustento durante 2 años, hasta que se trasladó a Elimaida. En aquellas circunstancias, mi mujer Ana tuvo que trabajar a sueldo en labores femeninas, hilaba lana y hacía tejidos, que entregaba a sus señores, cobrando un sueldo
el 7 del mes de Distros, acabó un tejido y se lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para una comida. Cuando entró ella en casa, el cabrito empezó a balar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije: ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿Es que has sido robado? Devuélvelo a sus dueños, porque no podemos comer cosa robada. Ella me dijo: es un regalo que me han añadido a mi sueldo. Pero yo no la creí. Ordené que lo devolviera a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó: ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Capítulo 3. Anegada entonces mi alma de tristeza, suspirando y llorando, comencé a orar con gemidos. Tú eres justo, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia y verdad son tus caminos. Tú eres el juez del universo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me condenen por mis pecados, mis inadvertencias y las de mis padres. Hemos pecado en tu presencia, no hemos escuchado tus mandatos y nos has entregado al saqueo, a la burla, al comentario y al oprobio de todas las gentes entre las que nos has dispersado. Pero cierto es, Señor, que todas tus sentencias a la verdad responde cuando me tratas según mis pecados y los de mis padres, porque no hemos cumplido tus mandatos y no hemos caminado en la verdad delante de ti. Haz conmigo ahora según lo que te plazca y ordena que reciban mi vida para que yo me disuelva sobre la faz de la tierra, porque más me vale morir que vivir. Tengo que aguantar injuros reproches y me anega la tristeza. Manda, Señor, que sea liberado de esta aflicción y déjame partir al lugar eterno. Y no apartes, Señor, tu rostro de mí, pues prefiero morir a pasar tanta aflicción durante la vida y tener que seguir oyendo injurias. Sucedió aquel mismo día que también Sarra, hija de Raguel, el de Ecbatana de Media, fue injuriada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella, como casados. La esclava le decía: ¿eres tú la que matas a tus maridos? Ya has tenido 7, pero ni uno siquiera has disfrutado. ¿Nos castigas porque se te mueren los maridos? Vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hija tuyos. Entonces Sarra, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero reflexionando pensó: ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan: tenías una hija única amada y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre, en su ancianidad, baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que, en vez de ahorcarme, suplique al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Y en aquel momento, extendiendo las manos hacia la ventana, oró así: bendito seas tú, Dios de misericordias, y bendito sea tu nombre por los siglos, y que todas tus obras te bendigan por siempre. Vuelvo ahora mi rostro y alzo mis ojos hacia ti. Manda que yo sea librada de la tierra, para no escuchar ultrajes. Tú sabes, Señor, que yo estoy pura de todo contacto de varón, que no he mancillado mi nombre ni el nombre de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy la única hija de mi padre.
No tiene otros hijos que le hereden. No tiene junto a sí ningún hermano ni pariente a quien me deba por mujer. Ya perdí 7 maridos. ¿Para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, dame la muerte. Mírame con compasión y no tenga yo que escuchar injurias. Fue oída en aquel instante en la gloria de Dios la plegaria de ambos, y fue enviado Rafael a curar a los dos, a Tobit para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera con sus mismos ojos ver la luz de Dios, y a Zarra, la de Raguel, para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobit, y librarla de Asmodeo, el demonio malvado, porque Tobías tenía más derecho sobre ella que todos cuantos la pretendían. En aquel mismo momento se volvía Tobit del patio a la casa, y Zarra, la de Raguel, descendía del aposento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios capítulo 20, versículo 16 a 30. Tómale el vestido, pues salió fiador de un extraño. Exígele prenda por los desconocidos. Al hombre le gusta el pan robado, pero luego la boca se llena de grava. Afianza tus proyectos con consejos, haz la guerra con estrategia. El que anda murmurando divulga secretos, no te juntes con gente chismosa. A quien maldice a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara en la oscuridad. Fortuna adquirida con presteza, a la postre no será bendecida. No digas, vengaré mi daño. Confía en Yahvé y te salvará. Yahvé aborrece el doble peso. No es justa la balanza trucada. De Yahvé dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre discernir su camino? Es un riesgo para el hombre precipitarse en sus votos y reconsiderar más tarde su promesa. El rey sabio avienta a los malos y hace pasar la rueda sobre ellos. El aliento del hombre es lámpara de Yahvé, que sondea lo más profundo de su ser. Bondad y lealtad custodian al rey. Su trono se afianza en la bondad. La fuerza es el adorno de los jóvenes, las canas, el honor de los ancianos. Las cicatrices de la herida remedian el mal, los golpes, las entrañas más profundas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 28, 1-16. En Malta. Una vez a salvo, reconocimos entonces que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera y nos hicieron acercar a todos nosotros a causa de la lluvia que caía y del frío. Pablo había reunido una brasa de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor hizo presa en su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, se decían unos a otros: «Este hombre es seguramente un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir». Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se
hincharía o que caería muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada malo, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. En las cercanías de aquel lugar tenían unas propiedades el principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama, atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verlo, hizo oración, le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. De Malta a Roma. Transcurridos 3 meses, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por seña los Dioscuros. Arribamos a Siracusa y permanecimos allí 3 días. Desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. Encontramos allí hermanos y nos rogaron que permaneciéramos con ellos 7 días, y así llegamos a Roma. Los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con el soldado que le custodiaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 211. Dios responde a nuestras oraciones, pero no siempre en la forma que nosotros esperamos. Del Señor son los pasos del hombre. Tanto Tobit como su futura nuera Sara están profundamente deprimidos y oran al Señor para morir exactamente a la misma hora. Dios decide responder a sus oraciones, pero no en la manera que ellos esperan. Más bien, envía al arcángel Rafael para cumplir la misión. Las únicas soluciones que pueden ver son oscuridad y callejones sin salida, pero Dios quiere llevarles vida. Un matrimonio feliz, mirada restauradora, hijos y nietos. Del mismo modo, cuando San Pablo es mordido por una serpiente venenosa, los observadores piensan que ha sido divinamente condenado por sus pecados, pero en realidad Dios conserva milagrosamente a Pablo del veneno de víbora. No solo evita la muerte, sino que trae realmente la sanación del Señor al gobernante local y a muchas otras personas enfermas. Estas historias nos muestran el poder de la providencia de Dios. Cuando no podemos ver la manera de avanzar y sentir cómo nuestro camino ha llegado a nada, Él sabe el camino a seguir. De hecho, Él dirige nuestros pasos. Solo tenemos que confiar en Él. Y donde solo vemos la muerte como una solución, Él anhela llenarnos con su vida abundante.
¿Cómo ha dirigido Dios tus pasos?